pesadilla y de todo, es Nakazaki. Así que, bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Milagros. Gracias por la invitación. ¿Es culpable del cambio de actitud en Barata? Bueno, yo soy culpable que me guste la canción de Luis Miguel que inmortalizó seguramente este bolero tan hermoso que volvió a modernizar. No, creo que seguramente lo han entendido erradamente al fiscal José Domingo Pérez por lo siguiente. En el caso del presidente Humala, lo primero que le olvidaría es que yo fui abogado. Entonces sé que en 4 oportunidades no pudo declarar Barata. ¿Por qué? Porque el Estado peruano incumplió el acuerdo y la justicia de Brasil lo paralizó, uno. En otra oportunidad, porque la defensa del expresidente Humala en Brasil planteó un habeas corpus que neutralizó la posibilidad que declare Barata. En otra oportunidad, por una medida cautelar que se logró. O sea, hubo varios motivos por los cuales no declaró Jorge Barata, por eso es que está justificado su no testimonio en el único de más de 50 o 60 casos, porque en ese mes o en esa quincena sí declaró en el caso de Metro de Lima. Pero para terminar con este punto, quien se presenta ante el juzgado y da las razones jurídicas por las cuales Jorge Barata no podía brindar testimonio en el juicio al nacionalismo es mi colega y amigo Carlos Kaufmann, mi colega brasileño. Él se presenta en una audiencia ante el juzgado y él explica por qué no podía Jorge Barata testificar. Yo intervengo después. Si pudiera resumir así brevemente, ¿por qué? ¿Qué le achacaba al Estado peruano? Porque el problema era que, como yo me imagino que era por desconocimiento del derecho brasilero, como no veían, o mejor dicho, veían que había una serie de obstáculos, al fiscal Juárez se le ocurrió señalar o hacer entender al juzgado que el acuerdo de colaboración eficaz permitía exigirle a los testigos que viven en el extranjero que declaren en el Perú. Y eso es incorrecto, pues, eso claro. es incorrecto. Todos los testimonios que ha dado Barata, 40, 30, 50, siempre ha sido así. Ese es el problema que se generó. Ahí se cayó. No que no brinde el testimonio, sino la forma en que lo requerían. Ya, pero luego Barata pide la revocatoria, ¿no es cierto? El fiscal José Domingo Pérez. Perdón, el fiscal José Domingo Pérez pide la revocatoria del acuerdo con Barata y ahora se cayó todo. Eso es lo que quiero que usted nos explique de manera muy pedagógica, porque ahora resulta que Barata no va a poder declarar en el caso de los cócteles. Y el señor Pérez dice que sí va a poder usar las declaraciones de los brasileños, pero hay varios abogados que dicen que no, que si se cayó todo no se va a poder usar. Por favor, expliquen. Vamos por partes. Primero, el tema de si se va a revocar o no los beneficios premiales que se obtuvo con la colaboración eficaz no está definido porque falta una segunda instancia. Ante la sala de apelaciones, estoy preparando la apelación, hoy la termino y mañana la presento. Y vamos a ver qué dice la sala de apelaciones, porque la resolución está plagada de errores. Por ejemplo, ofrecimos como prueba, para demostrar que estaba justificado que falte en un solo caso Jorge Barata, le dijimos a la juez, pídele informe a la coordinación del equipo especial de todos los testimonios que ha dado Barata y principalmente cuál ha sido el procedimiento siempre. Un día dijo que sí le iba a pedir el informe, al otro día dijo que no. En concreto, la jueza resolvió sin ninguna de nuestras pruebas. Ninguna de nuestras pruebas. Y lo segundo y más importante, quien estudia el acuerdo con la ley al costado, hay una regla que es clara. Testigos que domicilian en el extranjero declaran a través de la vía de la cooperación penal internacional. Y si el fiscal Pérez sabe esto, ¿por qué pide la revocatoria del acuerdo? Quizás por un tema emotivo. ¿Se picó? Yo diría que se sintieron frustrados en un momento determinado porque no contaban con un testigo que sin duda es valioso como Jorge Barata. Pero respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, los testimonios que ya ha dado Jorge Barata, esa fue otra razón que di para que establecer que no estaba afectando el proceso contra el expresidente Humala. Todos los testimonios que ha dado Jorge Barata en la investigación preparatoria, a través de los debidos procedimientos adecuados, todos se pueden utilizar si es que es imposible que el testigo declare en juicio. Lo que algunos colegas dicen que todo se ha venido abajo, están confundiendo no celebración de acuerdo con revocatoria de acuerdo.
Cuando no se llega a celebrar el acuerdo, todas las declaraciones del aspirante se tienen como inexistentes, porque no se llega a celebrar un acuerdo. Pero cuando ya hay un acuerdo que se pretende revocar, las declaraciones tienen pleno valor. O sea, ¿los testimonios permanecen? Permanecen, sin duda alguna. Pero no era que en un juicio tiene que, o sea, una cosa es la investigación preliminar y luego... Preparatoria y luego es el juicio. La diferencia es así. La diferencia es así. La regla es que la persona declare como testigo en juicio. Sí. Pero si hay una imposibilidad ajena a las partes, se muere el testigo. Ya, se muere Barata. Se muere el testigo. O no puede venir al Perú. O no es posible tomar su declaración. Cuando es imposible el testimonio, se reemplaza con la prueba documental que fue la declaración dada en investigación preparatoria. Ok, entonces, ante los jueces... Eso se va a debatir en los próximos días en el juicio del nacionalismo. Ya, entonces, él dice que ante los jueces, Barata ha dicho que le dio $1 millón a Keiko Fujimori como aporte de campaña y que esa declaración perfectamente él la puede utilizar en el caso de los cócteles. ¿Qué piensa usted? Que el gran problema de todos los casos de aportes de campaña, el gran problema no es si hubo o no hubo aportes, si hubo solo un pitufo gruñón o hubo 100 pitufos. El problema está en demostrar que el origen de ese dinero proviene de una actividad criminal. Y si vamos a hablar del aporte de Odebrecht, en Brasil no existe una sola sentencia, un solo caso donde se haya determinado que el dinero que se empleaba en el Departamento de Operaciones Estructuradas por Odebrecht provenía de actividad delictiva. Al contrario, las declaraciones que se han dado, porque insisto, ni proceso ni sentencia hay, las informaciones que se han dado sobre el caso dan cuenta que Odebrecht elegía países con debilidades en su legislación tributaria para, vía elusión, que no es delito, generar estos recursos que servían para pagar sobornos o aportes de campaña. Pero el fiscal Pérez no piensa eso, doctor Nakazaki. Él ha dicho que existe la prueba, él dice, de que la señora Fujimori, estoy leyendo para no cometer errores, tiene conocimiento de que ese dinero es ilícito o proviene de una fuente ilícita. ¿Por qué? Se pregunta. Porque no se lo están entregando de manera bancarizada. No se lo están entregando por los medios que señala la ley o lo que tendría que ser usual. Ya existe, por tanto, el conocimiento de que ella está recibiendo algo ilícito porque además, luego de que lo recibe, dispone que este dinero se fraccione, se pitufee y pueda ingresar al partido por montos distintos. Entonces, para él va a haber sentencia condenatoria. Pérez, yo le diría, el fiscal Pérez, su especialidad inicial es, él es fiscal anticorrupción, fiscal en delitos, que él persigue los delitos de corrupción de funcionario. Pregunto, si yo en este momento salgo a la calle con el dinero que he ganado hoy día como abogado y doy un soborno escondido en una revista, el hecho de que yo dé el soborno escondido en una revista hace que el origen de mi dinero sea ilícito o la finalidad para la cual lo voy a emplear. No, la finalidad. La finalidad, pero el origen es lícito. Claro, porque son sus ahorros. Así que es un sofisma, un pleonasmo, sostener que como la modalidad de entrega es discutible, en vez de entregar el dinero en un solo golpe, se entregó con 80 personas el pitufeo, sí, o en vez de entregarlo con nombre y apellido, lo entrego simuladamente a través de interpósita persona, esas son discusiones de naturaleza administrativa o civil respecto a los aportes de campaña, pero donaciones electorales por lavado de activos, insisto una vez más, exige demostrar en el grado de certeza que ese dinero proviene de una actividad criminal. Ya, pero Barata nunca lo ha reconocido. Nunca ha... Barata ha dicho que el dinero es lícito. Otra demostración. Si la Fiscalía considera que el caso de aportes de campaña realmente es un delito, entonces ¿por qué aceptó celebrar un acuerdo con Odebrecht? Si el caso más antiguo es el caso contra Ollantumala. Entonces debió decir, tú te tienes que declarar culpable en los casos de aportes de campaña y solamente así celebramos un acuerdo de colaboración eficaz. Pero no lo iban a hacer. Yo interrogué a Barata en su testimonio que da en el caso de Ollanta y de Nadine.
Y Barata expresamente le dijo al fiscal Germán Juárez, los aportes de campaña no son delitos. Yo consulté en Lima con los mejores abogados, pedí informes jurídicos y me dijeron que los aportes de campaña no constituían ningún delito. ¿Y entonces qué estamos haciendo? Los fiscales a veces son muy fáciles en iniciar casos, pero son muy difíciles en reconocer a la mitad del camino que se equivocaron y que lo que pensaron que podía ser delito a un inicio, luego no lo es. Pero yo voy no a solo es volver culpa de los fiscales, permíteme con esto termino, es culpa de la Corte Suprema, de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que cuando vio la excepción de improcedencia de acción del caso del Partido Nacionalista pudo haber solucionado este problema y si hubiera diferenciado los casos de aportes de campo. Peruana. O sea, sí viene Barata. Tiene una obligación que la debe cumplir. Si no la cumple, hay el apercibimiento y la revocatoria y por lo tanto continúa o se retoma el proceso en relación a él. Tiene la obligación. Ahora, la jueza ha dicho, denuncien a Barata. Yo tomaría sus palabras. Él dice, va a venir porque va a seguirse el procedimiento de cooperación penal internacional. Lo acaba de decir. Ya, pero eso... Pero es que eso debió hacer en el caso de Humala, pues. Verificar que no podía declarar como testigo porque no se estaba siguiendo la cooperación penal internacional y se quería, contrario a lo que establece el acuerdo y la ley, que venga al Perú a declarar, lo cual es imposible. Doctor Hernán Kazaki, haga un ejercicio de franqueza. ¿Cuál quieres? Todo esto es un show. ¿Cuál de todos? Todo el caso, a mí me encanta, todo el caso Lavallato, Ollanta va a salir bien librado. A ver. El caso de los cócteles, te explico o sea, que rapidito. la quieren tener procesada Keiko eternamente para Es que en la injusto. campaña se vean en audiencias. En la mayoría de países, en los casos, la crisis de Lavallato, en muchos países no se hizo nada. Ya, Acá en el Perú, se hizo... advertí que la Procuraduría y la Fiscalía no estaban haciendo su tarea y que el Poder Judicial más o menos se había preparado para recibir el megacaso de corrupción más grande en la región. Antes del equipo de Vela, en la época de Hamilton Castro, sería cuestión de sacar estadística. ¿Cuántos casos había construidos y cuántos casos a partir de Vela y del acuerdo? Los casos se construyeron. El gran error está en no separar la paja del trigo. Cuando yo tengo varios casos, tengo que escoger los más sólidos. Y si algo dejó sólido los casos Lavallato, son los casos de corrupción de funcionarios. Claro. Se va a poder condenar por corrupción de funcionarios, porque es mi proyección por la prueba, al expresidente Toledo por haber pactado sobornos por 38 millones de dólares. Ese es un caso potente. Pero el aporte a campaña no es una precoima. Ya, ahí voy a eso. No existen precoimas, porque los delitos de corrupción de funcionarios, llámese propiamente cohecho, colusión, el funcionario, tiene que haber un funcionario público, tiene que estar en el ejercicio del cargo. Ya, pero yo gano no la un elección, candidato. soy presidenta, usted me ha dado $1 millón, luego me va a cobrar la factura. Esa es otra cosa. Al momento que se haga el aporte de campaña, no. Luego que se haga el aporte de campaña, digo, ¿te acuerdas que yo te di un claro. aporte de campaña tanto? Entonces ahora vamos a hacer un pacto. Quiero tal obra. Ahí se configura el delito. Ya, pues, pero ese delito es posible porque antes me diste una coima. La mejor demostración que no necesariamente es así, Ajá. la obra pública probablemente más importante de la República por presupuesto y que iba a darse durante el gobierno del presidente Humala era gasoducto. El gasoducto surperuano. Miren lo que ha costado. Perdóname, pero gasoducto surperuano, el tema se vino abajo. Mejor dicho, el proceso se vino abajo en el sentido de que cae un competidor y solamente se le otorga al que quedaba, que era el consorcio de Odebrecht, porque el otro consorcio, de manera unilateral y violando las bases, disminuyó su porcentaje. Suez, que era la empresa más importante del otro consorcio. Incluso hasta el Tribunal Constitucional se tuvo que llegar para establecer que la descalificación fue legal. Odebrecht no reconoce sobornos en el caso de gasoducto. Odebrecht solo reconocía 4 casos, doctor. Por eso, pero, ese acuerdo es pero indigno. en el caso de gasoducto,
La descalificación fue una descalificación legal. Ya, pero luego Así lo ha vino- determinado el Tribunal. Ya, pero luego vino Graña, ¿no? Y denunció que Ollanta y Nadine sí habían tenido entuertos en ese caso, Ya, ¿o no? pero vamos- Y Graña fue liberado por eso. Entonces, es muy enredado. Un segundito, perdóneme que tenga que interrumpir, porque quiero regresar al caso de los cócteles y por favor le pido otra entrevista para hablar bien de los otros casos de corrupción. De acuerdo. A ver, yo he entrevistado ayer en El Comercio a Ricardo Briceño. Y Ricardo Briceño, que ha sido expresidente de la CONFIEP y que está metido en el caso de los cócteles por acumulación, él dice, yo no le aporté ni un penique a Keiko Fujimori y estoy metido, no conozco ni a Ana Hertz, ni a Figari, a nadie. Pero porque hicimos una campaña de promoción de la CONFIEP en el que Barata dio 200.000, me metieron en el costal. Pero Barata y muchas empresas peruanas dieron más de 2 millones para esta campaña de promoción de la inversión privada. Y él dice, primer punto, Pérez nunca me ha interrogado. Usted ha dicho en varias oportunidades en los juicios que Pérez tiene hipótesis demenciales. Yo no creo que él esté loco. Creo que más bien es un fiscal osado y que juega a la victimización. Ahora en esta entrevista dice que si lo sacan, el mundo se cae, ¿no? ¿Usted reconoce que el fiscal Pérez se ha equivocado en el caso de los cócteles, que su estrategia es fallida? Porque solo planteando lo que ha hecho con Ricardo Briceño, o sea, por Dios, es como para denunciar al fiscal Pérez, ¿o no? Muchos casos no tienen ninguna razón. Así como sostengo que Interoceánica y Toledo sí es un caso sólido, Gasoducto es un caso que nunca debió existir. Los árbitros de Odebrecht, salvo un arbitraje, no debería existir porque Odebrecht ha establecido que jamás autorizó pagos de sobornos. Y todos los casos de aporte de campaña tipificados como lavado de activos jamás debieron existir. Así como reconozco un mérito en la decisión de sacar un acuerdo adelante y armar casos, debió llegar un segundo momento de decir, estos son sólidos y que deben quedar y estos no deben quedar. Pero un ejemplo es Briceño. Briceño, su caso es clarísimo, es una clara... Primero, la CONFIEP no entregó dinero, nada. Hizo una campaña. Esa campaña, su financiamiento es totalmente lícito. El dinero se utilizó íntegramente en esa campaña, en esa serie de programas que se hicieron para defender la posición de mercado que tenía la CONFIEP. Ahí no interviene el señor Briceño. Entonces, ese caso, al igual que los otros casos que te señalo, son claros ejemplos de globos que quizás pudieron haber tenido alguna justificación cuando se inició la investigación, pero terminada la investigación faltó la entereza de decir estos casos deben continuar y estos casos no. Pero entonces, ¿qué tenemos que pensar de los fiscales lavajato? Son 6 años en el caso de los cócteles. Según César Azabache van a ser 6 años más. No sé cuál será su proyección, doctor Nakazaki, pero lo cierto es que una líder, en este caso Keiko Fujimori, una líder política, está siendo procesada campaña tras campaña. Ollanta Humala creo que no se va a volver a presentar a la presidencia, pero si se volviera también estaría siendo procesado. Entonces, el partido, el Partido Nacionalista, el PPK, ya el igual PPC. PPK, etcétera. Pero a lo que voy es, usted me dice, después de estos acuerdos han habido, ¿no?, cosas que sí valieron la pena. Para los de cohecho, para los sobornos, para los casos de soborno, ya, el acuerdo sirvió. Ya, pero para ¿quién los está casos de preso? lavado, bueno, es que recién se están desarrollando los juicios. Pero ¿hace cuántos años estamos en esto? Sí, pero decir que esa es culpa de los fiscales solamente... ¿De quién es culpa entonces? A ver, vamos, la pandemia, ¿cuánto tiempo paró los casos? Bueno, pero te estabas encerrado, podías avanzar. No, Milagros, porque no todo proceso, no toda etapa se puede hacer virtualmente. Por Ya. ejemplo, yo hago un reclamo público. La Corte Suprema cree que sigue en cuarentena, no atienden a los abogados. Salvo un juez, el resto no atiende, solo hace audiencias virtuales. En la Corte, la visita que hacía el abogado Ya no es posible. se ha perdido completamente. Increíble. Entonces, el otro gran problema, yo no digo que los fiscales no tengan responsabilidad porque investigan demasiado tiempo, pero también es responsabilidad de los jueces de la etapa intermedia que no controlan las acusaciones. Ya entiendo, pero reconoce, digamos, cuáles son los 2 principales errores del fiscal José Domingo Pérez, porque, a ver,
varias personas a las que yo he entrevistado me hablan de un timing político, ¿no es cierto? Es más, dicen que él ahora está empecinado en esta audiencia y en este juicio oral contra Keiko Fujimori porque él está esperando que en la campaña del 2026 Keiko esté procesada y en juicio. Segundo, las declaraciones de Jaime Villanueva han hablado justamente del timing político del fiscal Pérez. ¿Es para usted un fiscal que más ha pensado ideológicamente que en términos prácticos ha dejado las bases judiciales para lograr de repente un éxito? O sea, ¿me dejo entender? En el caso de Fuerza Popular, yo recuerdo mucho cuando él allana el local de Fuerza Popular, Sí. y Luz Salgado y Becerril lo estaban Lo filmando. filman, ujú. Dije, se compraron un enemigo mortal. Porque eso llevó a que José Domingo Pérez haga algo que le reconozco a diferencia de otros fiscales. Él no se limitó solamente a depender de prueba brasilera. Empezó a buscar aportes de campaña por todo lado. O sea, esfuerzo de investigación Encontró a hizo los mucho. pitufos. Esfuerzo de investigación hizo mucho. Pero su análisis jurídico del caso de aportes de campaña es muy malo y se nota un sesgo, no sé si político o de otro tipo de emoción, porque cuando sale en el alegato a hablar que esto es una herencia Habla de Alberto Fujimori, ¿Qué tiene que ver Alberto Fujimori en el caso de los o que cócteles? es un dictador, o sea, cosas que no, me parecía los juicios contra los militares, me parecía que era el juicio contra la política antiterrorista. Entonces, ahí, por ejemplo, trajo abajo su alegato porque lo que pudo ser una pieza jurídica, técnica, la politizó y dio motivo a sus críticos que hablan justamente que él es un operador político y no jurídico. Entonces, ese tipo de expresiones que él da no lo ayudan. Él debería centrarse en lo estrictamente jurídico, como hace Juárez, por ejemplo. Ya, pero lo estricto... Ya, No podré Juárez es debatir con distinto. Juárez Atoche, Sí. pero él no puede sostener que es una persecución política, el caso de Ollanta. Ya, ok. De Ollanta hablamos, le prometo, otro día, pero el caso de los cócteles, que ahora está, dice que va a llamar a 1000 testigos. 2000 testigos. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo? ¿En qué? Además, hasta él mismo Esa es otra pide cosa. chepa. Es que como pelean, si estuviesen... César Azabache es un hombre muy inteligente. Él recuerda que hay una figura que se llama las convenciones probatorias. Tú y yo nos ponemos de acuerdo en ciertos hechos, entonces ya no es necesario probarlos. Por ejemplo, si los abogados se sentaran con el fiscal ahorita y le dijeran, ya no discutimos los aportes de campaña, solo vamos a discutir si es delito o no es delito. Ya, sí. Nos vamos a centrar solo en la prueba que tenga que ver con el origen. Correcto, se ahorran un montón de tiempo. Yo en el caso de los Sánchez Paredes le ofrecía eso a los fiscales. Le decía, les regalo el tema del patrimonio, ya no discutamos, pero nos sentamos a probar si son traficantes de drogas o no. Porque si no son traficantes de drogas no hay lavado de Claro, activos. ya. Ese tipo de convenciones probatorias las puede ser un fiscal y un abogado que mantengan Pero ellos no conversan, Es que pues. se enfrentan. Claro. Se enfrentan. Claro. Ahora, ¿cuál es su pronóstico frente al caso de los cócteles y frente al propio fiscal Pérez, que últimamente está recibiendo hasta gente que dice hay que denunciar a este El fiscal? juzgado es muy bueno. Es el mismo juzgado del caso del expresidente Humala, en el caso del nacionalismo. De los tres, 2 son los mismos, menos la presidenta. Pero 2 son los mismos. Por tanto, el criterio que se va a dar en el caso del Partido Nacionalista definitivamente va a influir en el caso de Fuerza Popular en lo que se refiere a si es delito o no el tema de las donaciones electorales. Los jueces son muy buenos. Por tanto, creo que le van a dar la razón a quien la tiene. ¿En cuándo? Ah, bueno, eso lamentablemente va a demorar mucho, porque como ¿Pero no cuánto hubo es buen mucho? control, ¿Pero cuánto 5 es? años, 6 años. ¿Se imagina? Si el caso ¿Qué de va a pasar Ollanta va a 3 años, y es la mitad, si no la cuarta parte del aquí? ¿Va caso. ya 3 años la audiencia? Y el caso de los Sánchez Paredes fueron 7 años. Pero eso es una locura, porque al final, o sea, justicia que tarda tampoco es justicia. No, Y para en la etapa Briceño esto interme- es una tortura Sí, fiscal. lo sé. Ya, lo y sé. para varios esto es básicamente una tortura. Mucho se piensa en la injusticia de las víctimas, lo cual está muy bien, pero nadie piensa en la injusticia de los indebidamente procesados, que también es un calvario. Correcto. O sea, de gente inocente que está metida por las Indebidamente puras. procesada. Y Briceño sin duda es un ejemplo. Ya, ¿y eso puede llevar a una denuncia penal contra Pérez? Yo creo que mientras que los casos no terminen, no No. tendría ningún sentido.
Ningún sentido. No prosperaría. Ahora, está clarísimo que Keiko va a enfrentar la campaña presidencial Probablemente, procesada en juicio. audiencia. Es muy probable que toda la campaña, ¿sí? Es bastante. Es el escenario que debería darse, salvo algo especial, ¿no? Y su pronóstico al final de todo, en 6 años, 7, 8, no sé, lo que dure, es que ella va a ser absuelta. Yo creo que en los casos de lavado de activos por aportes de campaña, al final se va a reconocer que no es delito. La Corte Suprema se corrió una vez, pero espero que en otras ocasiones no se corra. Pero se imagina todos los años que estamos todos en esto. Bueno, es algo que debió solucionarse antes, ¿no? Yo hace muchos años a mi querido amigo Pablo Sánchez le dije, como Moisés parte el mar, una cosa aportes de campaña, otra cosa ¿Y qué sobornos. le dijo Sánchez? Que no podía hacer nada en ese momento. Ya, mi última pregunta, ¿cuál es su crítica mayor al fiscal Pérez? Así, como abogado penalista. Bueno, pienso de que a veces se deja llevar por la pasión y comete muchas injusticias, como en el caso del expresidente PPK, del cual yo fui abogado y por tanto sufrí una serie de circunstancias indebidas, ¿no? Ustedes se peleaban horrible en la audiencia. Tremendamente, por eso es que señalo eso, para no agregar nada más. O sea, ya nos hemos enfrentado y lo que nos hemos tenido que decir lo hemos dicho en audiencias. Pero en los casos de Pedro Pablo Kuczynski, comenzando por Westfield, una persecución penal injusta y que al final el tiempo le dará la razón y ojalá Pedro Pablo tenga edad para poder vivir por lo menos esta absolución, ¿no? Que